de Dos hombres y un destino. Sí, pero vamos, Claro, la influencia conjunta de Lester y Lelouch sobre el cine americano en esa época... Y el hippismo, no lo olvides, hay un movimiento hippie en el cine. Estamos aquí en la discoteca psicodélica. Pero aquí lo peor es que los viejos se ponen al día. Y ese es un problema que fundamentalmente es de marketing, porque es entonces cuando empiezan a hacer encuestas y ven que la mayor parte del público son jóvenes. Y entonces deciden, vamos a dar gusto a los jóvenes. Y de repente les dicen a los viejos, ustedes están anticuados, ustedes no sé qué, y se tienen que poner al día. Bueno, incluso esto llega a gente como Stanley Donen. Es que Arabesco, que citaba yo antes, es un error. Fíjate la diferencia con Charada. No, pero es que es una cosa tremenda. La época hippie, el dinero, las productoras dicen ya no queremos más que gente muy joven, el argumento en exteriores y en interiores naturales, el sistema de estudios se desvanece. Tampoco esa operación de marketing recuperaron a la gente joven para el cine, no la recuperan prácticamente hasta que llega George Lucas con la Guerra de las Galaxias 10 años después. Una verdadera caída de espectadores. Estás hablando de niños también, de niños y de jóvenes, pero los jóvenes también, no empieza a recuperar el público juvenil del cine americano, sino a finales de los años 70 con la aparición de Lucas, Spielberg, etcétera. Bueno, ya estaba también El Padrino, en el 70. Yo creo que es un público más empieza a recuperar más toda maduro, esa estética del hipismo y todo eso, realmente, si ya era mala en su época, vista 20 años después, es lamentable. O sea que entonces vamos a empezar ya para que vamos a ir cerrando. A ti, el plano que más te gusta es cuando se van pasando el cigarrillo de hierba. Ese es tu plano favorito, ¿no? Bueno, dime cuál es tu plano favorito, Eduardo. Yo escogería... Antes de que sigas, Eduardo, ese plano realmente es lamentable. Y cuidado que lo hemos visto en multitud de películas americanas, europeas, incluso españolas. Es un plano absolutamente lamentable. El foco, todo el mundo dice, mucho problema de foco. No. Ese lo eliges el plano lamentable del programa, ¿no? El plano lamentable, como la jugada tonta de la semana que bueno, en la NBA. Dime tu momento. Bueno, yo elegiría cualquiera de los de Susan Clark, porque a mí es el personaje que más me interesa, o de Lee Jacob. Hay un momento de enorme humor sardónico, clásico, de línea de diálogo, que es cuando Lee Jacob sale de su oficina, está inclinada mostrando su estupendo trasero. Susan Clark lo está mirando, Clint Eastwood, y dice, ¿qué vaquero, has encontrado algo nuevo en Nueva York, algo de interés en Nueva York? Bueno, esa línea de diálogo está bien. Pero yo voy a escoger un plano que luego yo creo que estéticamente lo recoge con bastante frecuencia Eastwood cuando es director. Yo creo que está aprendiendo también, como dice Miguel Marías, que es filmar cosas a través de objetos. Y es un plano cuando va a recoger a Ringerman, en el que hay un plano de rejilla y se ve detrás un plano carcelario de un guardián. Yo creo que ese está muy bien enfocado, está muy bien encuadrado, es muy sintético, es un plano muy físico y es el estilo que a mí me hubiera gustado que hubiera tenido esta película, que como ya hemos dicho tiene muchas cosas interesantes y desaproveché. Yo creo que ese aspecto que por ejemplo después repetirán Seco, de filmar a través de cosas físicas, de objetos, está en Huida en Alcatraz, y que filma también Eastwood pues en Sin Perdón, por ejemplo, luego voy a elegir como mi plano de la película. Muy bien. ¿Y tú, Miguel, cuál elegirías? Pues a mí el que más me gusta es un plano que ya no tiene Susan Clark, sino es cuando Susan Clark le corta sus avances aceptando que venga en 5 minutos una de sus pacientes, y entonces él se va del apartamento de ella, cruza la calle por la noche y le ves seguido con un movimiento de dolly muy bonito, que se ve una de las lámparas, etcétera, y cruza y se mete en el hotel este virrioso que hay. Lo que tú ves es que se ha ido a un sitio muy cerca como para tenerla vigilada. Y ese plano en el que hay un respeto absoluto por el espacio y que no hay ningún zoom ni ninguna cosa por el estilo, que sepas que está al lado de ella. Que es realmente el clasicismo y la concisión, no tiene una palabra, él atraviesa, cruza las calles con su silueta, con el Stetson, etcétera, y con su maletita. Y eso de repente dices, este es el tono que podía tener la película. Y sobre todo la magia del cine, porque ella cuando va a buscarle a él es porque él le ha dicho, estoy viviendo al lado de tu casa, me he ido al hotel tal, que es el vecino. Claro, y eso se supone que ha pasado entre ellos y le ha dicho dónde vive. Eso es lo bonito. ¿Y para ti cuál es el plan? Además es que es curioso que efectivamente cuando sale y ves que sigues ese recorrido en solitario, pues como no sabes a dónde va, claro, no sabes te quedas un poco desconcertado. Es decir, y ahora que viene este plano que tiene un cierto énfasis, de alguna forma... Y de iluminación, es un plano costoso. El único momento melancólico, o romántico de y la es cuando banda te das sonora, cuenta que lo que te va a dar es una cosa fundamental, que es que él se va a vivir en un hotel enfrente de su casa. Bueno, pues a mí realmente me gusta mucho, como ya hemos dicho, la secuencia inicial, sobre todo por lo que tiene de caracterización
inteligente del personaje, que ya el personaje queda definido en esa secuencia. Luego me gusta también mucho la primera escena, el despacho de Lizhikov, todos esos diálogos simultáneos o paralelos con el teléfono, con el otro comisario, con la vieja, la supuesta perseguida y supuesta violada. Pero a mí hay una escena que me parece que está bastante bien dentro del cine de violencia que le gusta mucho a Don Siegel, que es la escena de los billares, que me parece que está muy bien rodada, la pelea de los billares, aunque tiene un antecedente curioso, que es que cuando en un plano muy similar, también con una dolly, van atravesando la calle el Clint Eastwood y la chica, ya hay una música que va creando como una especie de tensión, que te va incluso advirtiendo excesivamente, aquí va a pasar algo, y dices tú, ¿pero qué va a pasar si van por la calle? Y efectivamente te está un poco ya avanzando la secuencia de los billares, y me gusta mucho el final de la secuencia de los billares con el plano del sombrero en el suelo, que Lizhikov descubre inmediatamente y dice, esto ya sé de quién es obra. Sí, eso está bien. A mí yo, de elegir un momento, porque es el que más me recuerda a la fabricación del mito, es después de lo que dice Miguel y comentabas tú, la entrada en el hotel, cómo se da, cómo pide la habitación, pero luego ya cuando está en la habitación, y hay un momento que está solo, y se asoma, mira a través del visillo y mira a través de la ventana. Ese es un plano de él, ese es Clint Eastwood. Yo creo que ahí se sentía muy a gusto y que por ahí ha ido su personaje como actor, como director y como productor. Solo es esa cosa de mirar la ciudad, y ese es un plano que me parece que es espléndido. Dentro de una película, pues eso, absolutamente irregular y que sí serviría para hacer un buen estudio sobre la época. Cómo hay veces, y hay películas que el espíritu del tiempo les echa una mano y cómo hay otras que la época se lo quita, ¿no? Sí, se lo quita, ¿no? Y hay veces en que está reflejado por sobre todo en las películas, ¿no?, en que se hacen concesiones a la época, como es esta, que hay concesiones al momento, esas son las que envejecen, sobre todo las concesiones. Eso es lo peor, lo mucho que envejecen. Con más rapidez. Se nota no mucho, se puede hacer como... concesión a la moda, no. A la época, al decir hay que hacer una lo película. Lo primero que actual. Se pasa de moda siempre es la moda. Claro, o sea, lo que no se puede hacer nunca son películas de moda, porque esas son las que envejecen instantáneamente. Y yo creo que a él le pesó en esta película. Claro, fue un éxito de taquilla, Sí, parece ser efectivamente que funcionó muy bien. La experiencia televisiva, yo creo que él tenía un plan de rodaje corto, con influencias del tiempo, si nevaba o no nevaba en Nueva York. Luego, curiosamente, no nevó en Nueva York y les cayó una nevada tremenda en el desierto de Mojave. ¿Pero cuál era el problema? En Nueva York nevaba muy bonito, ¿no? Pues parece ser que tenían problemas de logística o no podían rodar en esas condiciones o tenían tuvieron un tiempo corto, fatal que les fastidió. Pues esa escena de Fort Tryon Park con nieve hubiera sido preciosa. Estamos de acuerdo, pero está muy bien rodada esa escena, está muy bien llevada a ella. Les había fastidiado. Les había fastidiado. Hubiera reverberado la luz de la nieve en las caras, hubiera sido muy bonito, ¿no?